Los coches de tipo SUV del segmento B se han convertido prácticamente en los nuevos compactos, es decir, en los coches de segmento C que comprábamos hace 5 o 10 años. Y digo esto porque este tipo de coches han crecido hasta los 430 metros, que es justamente las dimensiones que tenían las berlinas compactas de 5 puertas tradicionales de toda la vida. De este modo, se explica el incremento notable de ventas de este tipo de coches. Hoy vamos a probar uno de los principales protagonistas de este segmento, el Renault Captur, uno de los primeros en dar ese paso desde los 415 hasta los casi 430 metros. Lo vamos a probar en su versión híbrida, que nos parece la más interesante, y lo hacemos porque este coche acaba de recibir un rediseño profundo, que no solo afecta, como veis aquí, a la parte frontal, que ha cambiado de manera radical, sino que también incluye una serie de cambios, tanto en el equipo de información y entretenimiento, como también en aspectos que afectan a la dinámica, como la suspensión o la dirección. El Renault Captur es uno de los coches más competitivos de este segmento y uno de los que mejor interpretó el cambio operado en los últimos años, con un notable crecimiento de sus cotas y una ampliación de la oferta de mecánicas, aunque sigue sin ofrecerse en diésel. Ya no lo hará, porque Renault ha eliminado las mecánicas de gasoil, salvo, curiosamente, en el Clio. Tras este rediseño, además, ha perdido la opción del híbrido enchufable, por falta de demanda. Los principales cambios en este nuevo Captur están a la vista en el frontal. Se acabaron los Renault con los faros diurnos en forma de lágrima y los frontales suaves que impuso hace unos años Laurens van den Acker. Ahora se lleva el estilo Gilles Vidal, ex diseñador de Peugeot, con un frontal más contundente en el que destacan el capó en forma de concha que cubre por completo la parte superior hasta la parrilla, la propia parrilla superior, falsa, ya que está cerrada y trabajada en un patrón 3D que combina el negro con el color de la carrocería, otras dos parrillas inferiores, estas sí reales, los nuevos faros y sobre todo los diurnos, en forma de medio rombo. Si el frontal es completamente nuevo, en el lateral solo cambian los diseños de llantas, que ahora pueden ser de hasta 19 pulgadas, como es el caso de nuestra unidad Speed Alpine, y se mantienen los protectores de bajos, los pasos de rueda en negro y la posibilidad del techo contrastado. Detrás, todo casi igual, salvo el hecho de que los pilotos, que antes eran rojos, ahora son transparentes y con un rediseño del posicionamiento de los diferentes elementos de luz, y que se ha rediseñado, además, el difusor inferior. Logo nuevo, escudo nuevo y listo. Dimensiones: 4,24 de largo por 1,80 de ancho y 1,57 de alto sobre una distancia entre ejes de 2,64 metros. Y el peso: 1.445 kilos. En el interior hay una serie de cambios, algunos de los cuales corresponden al hecho de que exista esta nueva versión tope de gama Speed Alpine. Por ejemplo, los asientos. Los propios de esta versión llevan una parte del tapizado en este cuero sintético que últimamente está tan de moda, la banderita francesa que es habitual en este acabado Speed Alpine en todos los modelos de la marca y que reencontramos también en el salpicadero y en los pespuntes del volante, que es de cuero. Pero hay otras cositas distintas del Captur anterior que no corresponden exclusivamente a este apartado, y la principal en este caso es la pantalla central, que es un poquitín más grande y que además incluye los servicios de Google en las versiones más elevadas. También cambia la instrumentación digital. La pantalla es ahora un pelín más grande y tiene diferentes configuraciones, diferentes diseños entre los que elegir. Otras novedades, por ejemplo, la posibilidad de recargar el teléfono móvil en esta plataforma que tenemos aquí debajo de la consola. El resto, prácticamente sin cambios con respecto al Captur, que ya era un coche muy práctico en este sentido. Hay un montón de huecos para dejar objetos, podemos poner aquí la cartera, las gafas en este hueco, tenemos los posavasos aquí, mantenemos el freno de mano eléctrico, la palanca de cambio convencional en su sitio, además elevada, muy a mano, y el climatizador fuera de la pantalla. En definitiva, un coche que conserva el diseño y la mayoría de los elementos de antes del restyling, pero
que evoluciona con estos nuevos asientos del Esprit Alpine y, sobre todo, con la adición de Google y sus servicios en este entorno Android Automotive. En este segmento de coches de tipo SUV, el Captur es uno de los que tiene más espacio aquí detrás. Habéis visto que no he golpeado al entrar. Alguien que sea un poco más alto deberá tener un poco más de cuidado. La distancia entre filas es muy buena, el asiento está situado en mi posición de conducción y fijaos que aquí hay mucho espacio. Pero, como suele ser habitual, y más en un coche de segmento B, que acostumbran a ser un poco más estrechos, esta parte trasera está claramente pensada para 2 plazas en lugar de para 3. Ejemplos: los asientos exteriores están claramente formados, tanto en la banqueta como en el respaldo, y en cambio el pobre que ocupe este asiento central accesorio se las compondrá con una banqueta más dura y sobre todo con un respaldo también bastante más duro, que sale hacia afuera, parece que te esté echando casi, ¿no? Ya no digamos si recurrimos a la particularidad que tiene este coche, que es la posibilidad de adelantar en 16 centímetros esta banqueta trasera. Mirad, si yo la echo hacia adelante, tengo que tener incluso cuidado de no cogerme la mano, porque tenemos este mueble tan invasivo que hace que, evidentemente, al adelantar se anule completamente esta plaza central. Yo todavía podría más o menos viajar aquí, me sigue quedando un poco de espacio, pero obviamente el que estuviera en la plaza central no, es imposible. Tiene diferentes posiciones esta banqueta, por lo tanto está muy bien pensada para regular este espacio. Cuando llevamos aquí niños, sobre todo pequeños en sillitas, podemos adelantar para 2 cosas: primero, para ganar capacidad de maletero, y en segundo lugar, para tener también el niño más cerca de la persona que ocupe el asiento del acompañante, que en un momento determinado pueda girarse, tocarle la mano, tranquilizarle en caso de que llore. Por lo tanto, el invento este de las banquetas deslizantes es realmente interesante y el Captur lo tiene de serie. ¿Qué más? Pues un par de tomas USB-C, una de 12 voltios, posibilidad de regular el caudal de aire en las plazas traseras y estas redecillas estupendas que nos permitirán dejar algún objeto. Es todo aquí detrás. El Renault Symbiote, que es el hermano largo del Captur, tiene apertura eléctrica, pero en este caso no. Hay que darle con la manita hacia arriba. 422 litros de maletero para cualquier Captur excepto este. ¿Por qué? Porque este es híbrido y entonces pierde casi 100 litros. Nos quedamos en 326. Tenemos, eso sí, un doble fondo en el que, atención, podemos colocar una rueda de repuesto, un rara avis en la industria automovilística actual, donde prácticamente todos los coches prescinden de ella, y que nosotros siempre hemos defendido que debería ser algo obligatorio en todos los coches. En cualquier caso, aquí la tenéis, es opcional, hay que pagar por ella un poquitín, pero al menos podemos tenerla. Hemos visto antes que una de las posibilidades de incrementar el maletero es adelantar la banqueta trasera. Si lo hacemos, por lo tanto, compensamos un poco el hecho de que esta versión híbrida tenga, pues eso, menos capacidad que la convencional. Y evidentemente también lo que podremos hacer, como prácticamente todos los coches de estilo hatchback como este, es abatir los asientos traseros hacia adelante y de esta manera conseguimos también tener un poco más de espacio que podemos complementar, insisto, echando de nuevo hacia adelante la banqueta. Eso sí, nos queda este escalón de aquí tan feo donde se nos pueden meter alguna cosa. Podríamos, tal vez, voy a intentarlo, colocar esto así, pero tampoco ganaremos nada. Por lo tanto, Renault, digamos, no ha previsto esta opción y en este caso nos quedará siempre este hueco aquí en medio si adelantamos la banqueta. Disfruta de la mejor y mayor oferta de renting. Para todas tus vidas, coches.net. El Captur ofrece una amplia gama de motores. Arranca con un gasolina de 90 caballos, otro idéntico pero de 100, preparado para usar tanto gasolina como GLP, y 2 híbridos ligeros con 140 y 160 caballos. Los primeros son de 3 cilindros y los híbridos ligeros de 4, y todos son manuales salvo el de 160 caballos, que es automático, como el híbrido de esta prueba, que tiene 145 caballos.
Este sistema híbrido combina, ya lo sabéis porque lo hemos contado en otros modelos como el Clio o el Symbioz, un motor de gasolina de 4 cilindros atmosférico con 2 motores eléctricos, uno más potente que es capaz de mover el coche por sí mismo durante breves periodos de tiempo y en situaciones favorables, y otro que se encarga de sincronizar la velocidad de giro del motor con la marcha elegida y que además pone en marcha el de gasolina cuando es necesario. La principal ventaja de este coche es el consumo, sobre todo en ciudad. Estamos en pleno atasco saliendo de Madrid, buscando la carretera de Barcelona. Venimos desde Alcorcón, la M40 atascada como cualquier gran circunvalación de ciudad a las 8 de la mañana, que es la hora que es en estos momentos. Y estas son las condiciones ideales de circulación de un coche así. ¿Por qué? Porque este Captur híbrido aprovecha durante mucho rato para circular en modo 100% eléctrico. Al tener que levantar constantemente y exigir muy poco, va recargando la batería, prácticamente siempre está a la mitad o un poco más, en el momento que levantas el pie ya recarga, y por lo tanto, en circunstancias muy concretas, como ahora, por ejemplo, que estamos circulando a 40 km por hora, el coche va en modo eléctrico. Claro, todo lo que hace en modo eléctrico no lo hace en modo térmico, y ahí es donde consigue consumos bajos. Ahora mismo, por ejemplo, lo tenemos oscilando entre 3.9 y 4, por lo tanto, consumos por debajo de 4 litros, fáciles de conseguir, siempre en entorno urbano. Además, tenemos la posibilidad de incrementar la retención con el modo Brake, que se activa mediante la palanca del cambio. Los bajos consumos se mantienen en autopista. Consumo en autopista. Mirad, hemos salido de Madrid tempranito, ahora estamos a la altura de Zaragoza, llevamos 325 kilómetros, un poco más, a una media de 94 kilómetros por hora, porque hemos hecho la primera parte en atasco, en la M40, y luego a la velocidad del tráfico, siempre dentro de los límites legales, sin superar los 120, pero muy cerca siempre de esa velocidad, y el consumo medio de este coche ahora mismo es de 5,4 litros. Este es el consumo que podéis esperar en estas circunstancias, por lo tanto, en autopista. Aquí tiene un comportamiento peculiar en función del tipo de terreno. Cuando llaneamos mucho, incluso en bajada, el coche pone el modo eléctrico cada vez que puede. Cuando tiene media batería o más, coloca el modo eléctrico. En las bajadas muy pronunciadas, lo que sucede es que vas en modo eléctrico, pero además recuperando, porque si mantienes esos 120, en bajadas que son muy pronunciadas, donde el coche correría más, digamos, tiene que retener para mantener la velocidad y por lo tanto, además de mantenerla y de ir en modo eléctrico, además recarga. Y en las subidas, hay veces en las que vas llaneando y vas en modo eléctrico, y a la que el terreno empieza a subir un poquitín, enseguida se pone en marcha el motor de combustión. Pero esos ratitos en eléctrico son los que permiten este consumo bajo, por debajo de los 6 litros, claramente siempre en autopista. El coche no llega a quedarse nunca sin batería. Hay veces en los que, por ejemplo, una subida larga de un puerto, ves que, como le exiges una cierta potencia, va bajando la batería porque combina los dos motores, es decir, se suma al motor de combustión, que por sí solo no puede mantener esa velocidad, con el aporte del motor eléctrico. Cuando la batería empieza a quedarse muy bajita, ¿qué hace? Pues baja una marcha, sube revoluciones, el motor de gasolina funciona a un régimen superior y con esto consigue mantener esos 120, como haríamos con cualquier coche de combustión manual. De este modo es difícil que lleguemos a quedarnos solo con la potencia del motor de gasolina. El confort de marcha en autopista de este coche es satisfactorio. Hay unos cambios en la suspensión, cambios en los amortiguadores, ahora son un poco más duros, y hay también algunos cambios en la dirección, ahora es menos asistida, es un poco más firme. Estos cambios le sientan muy bien en carretera, luego hablaremos de ello, pero en autopista podríamos pensar que a lo mejor le perjudican un poco. El de la dirección no, porque siempre es, en mi opinión, siempre es mejor tenerla un poco más durita. Pero la suspensión sí que es cierto que en algunos momentos, pues en algunos baches de estos de autopista, que son baches largos, en alguna junta de dilatación, sobre todo tomada en curva, sí que se nota que hay un poco más de contundencia en la respuesta de la suspensión.
Pero eso no significa en ningún momento que este coche sea inconfortable o que en las plazas traseras se viaje mal, en absoluto. Es decir, es un coche que sigue apostando claramente por el confort en dos aspectos, el primero, y en segundo lugar también en el tema acústico. Se nota un poco el viento, sobre todo si lo hay, pero se nota muy poco el ruido de rodadura y también muy poco el ruido del motor. Es decir, las transiciones entre el eléctrico y el térmico prácticamente son imperceptibles y solo notaremos ruido del motor cuando, lo que os comentaba antes, ¿no? En una subida, por ejemplo, damos un poco más de gas, entonces baja una marcha y ahí sí que el motor se revoluciona, evidentemente, y se nota un poco más el ruido. Pero es el único momento en el que decimos, ahí sí, que tenemos un motor de combustión. Y es que el coche decide siempre y en todo momento cómo gestiona el sistema híbrido, negando cualquier intervención al conductor. En carretera el único problema que yo le encuentro a este coche es el cambio. Ya lo hemos comentado otras veces cuando hemos probado otros modelos de Renault híbridos. Y es que el coche es el que decide siempre lo que hace a nivel de transmisión. Es decir, tenemos 4 marchas y el que las utiliza, como buenamente entiende que hay que utilizarlas, es el coche, pero nosotros no podemos forzarlo nunca. Es decir, no podemos decir, ahora que voy en cuarta, me interesa tener freno motor y reducir antes de una curva y aquí pongo tercera o pongo segunda. Esto no lo puedo hacer, porque el coche no lo hace, y como él no lo hace, pues claro, no hay ninguna manera de conseguirlo. La única fórmula es que cuando nos encontremos con eso, que nos pasará pues sobre todo en carreteras con muchas curvas, donde nos interesa tener freno motor, en una bajada de puerto, cuando queramos ir un poquito más rapidito, entonces realmente sí necesitaremos esta retención, este freno motor, esta anticipación en las marchas. La única opción que tenemos es poner el modo Sport. Aquí sí que lo que hace es alargar un poco más la marcha, bajarla un poco antes y por lo tanto eso nos ayudará. Yo creo que es la única solución por una parte y por otra me parece que es el único momento en el que realmente vale la pena utilizar el modo Sport. Además del modo Sport, hay un modo Confort y otro Eco, donde se busca la máxima eficiencia. Además, podemos personalizar un modo a nuestro gusto. Todos ellos se seleccionan mediante una tecla en el volante. En carretera es donde más se nota el cambio en la suspensión de este coche, que, como he dicho antes, es un poco más firme. Los amortiguadores son un poquito más duritos de los que llevaba la versión anterior al rediseño. Se nota para bien y para mal. Para mal porque en una carretera muy bacheada sí que es cierto que las reacciones de la suspensión son un poco más duras y por lo tanto perdemos un poquito de confort. No extraordinariamente, perdemos un poquito de confort, hasta ahí. Pero por otro lado tiene una vertiente positiva y es que en las carreteras un poco más reviradas, las carreteras de montaña, sin necesidad de ir deprisa, sí que lo que hace el coche al tener esta amortiguación más firme es controlar mejor tanto las inercias como sobre todo los movimientos de carrocería y por lo tanto ahí sí que ganamos en confort de conducción y sobre todo en confort de los ocupantes, que se mueven mucho menos al moverse mucho menos el coche. Por lo tanto, yo creo que es una decisión sabia la que ha tomado Renault en ese sentido. La marca francesa suele hacer coches muy confortables, buscando siempre el confort, y en este caso lo que ha hecho ha sido buscar un mejor equilibrio entre confort y comportamiento dinámico, y yo creo que lo ha conseguido. Renault ha dotado a este coche de numerosas ayudas a la conducción, tanto de serie como opcionales, entre ellas la que combina el mantenimiento de carril con el control de velocidad de crucero. Y como otros Renault, dispone de la posibilidad de desconectar algunas de ellas, las que queramos, presionando 2 veces un botón a la izquierda del conductor. El equipamiento es muy completo, sobre todo en este acabado Sprit Alpine, tope de gama. Algunas ayudas a la conducción, como el asistente de aparcamiento con unas cámaras que, por cierto, no tienen mucha calidad de imagen, o la alerta de tráfico trasero se ofrecen en un paquete que cuesta 700 euros. Otras opciones son los asientos eléctricos y con calefacción, 600 euros, el techo practicable, 900, la pintura bicolor, en este azul con techo negro, te cobran 1.170 euros, o el equipo de sonido Harman Kardon, 650 euros. Precios. La gama arranca en 21.040 euros, que es el precio del gasolina de 90 caballos en acabado Evolution.
La opción de GLP supone un plus de 1.640 euros. Los híbridos ligeros cuestan de 25.600 a 31.030 y este híbrido convencional se factura a 26.665 euros en acabado Evolution, 28.895 en acabado Tecno y 31.805 en el Esprit Alpine. Nuestra unidad, con casi todos los extras y la citada pintura bicolor, se iba nada menos que a 36.777 euros. Os decía al principio que para hacer consumos de este coche hemos aprovechado un viaje que hacíamos desde Madrid a Barcelona y hemos parado un poco más allá de medio camino, pasado Zaragoza. Estamos en las saladas de la playa del Puello y del Pito, muy cerca del pueblo de Bujaraloz, en Aragón. Y desde aquí despedimos esta prueba que hemos hecho del nuevo Renault Captur, un coche que ya era de los mejores en su segmento, los SUV de segmento B, y que ahora, con este rediseño que presenta, ha ganado algunos enteros. Estéticamente, porque se aleja de la estética que tenían todos los Renault anteriores y lo asemeja más al nuevo hilo de diseño que ha iniciado Gilles Vidal desde que es el responsable máximo de diseño de la marca. Pero por otro lado, se han mejorado algunos elementos, el que más, sin duda, el equipo OpenRLink que lleva ahora con servicios de Google, con Android Automotive y también esos pequeños ajustes tanto en dirección como en suspensión que en mi opinión le han sentado estupendamente. Un coche que está a precio, esta versión híbrida es la más cara, pero hay Captur desde 21.000 euros y que por lo tanto se va a convertir un poco en lo que están siendo estos nuevos SUV, en este caso el nuevo Megane, por así decirlo, de la marca, el coche superventas en el segmento más popular del mercado actualmente.